Buenos días. Pues ya lo que tienen que venir, pues poco a poco se vayan uniendo. Bueno, pues un domingo más que bueno, a veces no alcanzamos de entender, aun cuando llevamos tiempo en Cristo, el privilegio, el beneficio, todas las cosas que adquirimos cuando estamos reunidos y cuando Dios habla a nuestra vida y Espíritu Santo mueve cosas en nuestro corazón. Bueno, a veces no somos ni conscientes de las cosas que Dios hace, ¿no?, en nuestra vida. Pero son cosas eternas, son cosas que tienen que ver con la eternidad, ¿no? Yo quería esta mañana no tanto, sino dejar un pensamiento antes de empezar a orar y cantarle a Dios. Y quería leyendo unos versículos. Si me acompañáis en la primera carta que escribió Juan, en capítulo 4, y vamos a leer el capítulo 4 de versículo 8 a 10. Dice: al que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En estos se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En el Evangelio de Juan, en capítulo 3, en versículos 16 y 17, ahí tenemos versículos, pues he escogido algunos versículos que conocemos todos, pero quería que lo recordemos. Y hay muchísimo más en la Escritura. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. En Romanos, en capítulo 5, vamos a ir. Y vamos a leer desde versículo 5 a versículo 10. Romanos capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, y en su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo. Con todo esto pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Por si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, ¿no? Y en el Evangelio de Juan, capítulo 17, sabemos que ahí tenemos la oración de Jesús, ¿no? Una oración de Jesús que está registrada en el Evangelio de Juan. Y bueno, podemos leer en muchos lugares en la Biblia que nos habla acerca del amor de Dios, ¿eh? Pero aquí lo que hemos leído nos habla de cómo Dios demostró su amor dando su vida por nosotros, ¿eh? Y es un amor que no tiene que ser solamente que yo sepa que Dios me ama, ¿no? Él quiere que realmente yo experimente ese amor. Es lo que hemos leído. Dice: amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ese es el deseo de Dios, que no nos quedamos solamente en saber que Dios me ama. Dios quiere que tú y yo podamos experimentar su amor en nuestra vida, ¿eh? Que sea derramado en nuestro corazón, que podemos experimentar lo que es su amor. Y aquí vemos en algo que también Jesús orando,
¿no? En su oración, rogando al Padre. Y dice en 20, mas no ruego solamente por estos, hablando de sus discípulos, de los apóstoles que estaban en este momento. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también, Juan, versículo 17, 20, lo dije, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Eso es lo que estamos hoy leyendo. Estamos leyendo estas palabras que Jesús dejó a sus discípulos, que hoy la podemos leer. ¿Para poder qué? Para que podamos también ¿qué? Creer. Para poder realmente también experimentar lo que ellos experimentaron. Y eso sigue hasta el día de hoy. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Qué bueno es. Como Dios, aquí vemos Jesús orando, dice para que ellos puedan reconocer que tú lo has amado como ¿qué? Como me has amado a mí. Y a veces, yo no sé cuántas veces has leído en la Biblia que Dios es amor, que Dios te ama, que Cristo murió por ti. Pero ¿por qué crees que Dios repite tantas veces esto? ¿Por qué crees que tantas veces vemos eso en la Biblia? Porque Dios quiere que tú lo experimentes, que tú puedes experimentar que Él te ama, que no te quedes solamente con saber no, lo repite porque quiere que tú lo experimentes como hemos leído, que el amor de Dios se puede derramar en tu vida, que puedes experimentar de que así como Dios amó a su Hijo, te ama a ti. Y en su amor te quiere ayudar, te quiere sostener, ¿no? Conocer ese amor, ¿no? Y para acabar, en Efesios, tenemos una oración de Pablo, también, nos dice en Efesios en capítulo 3, yo creo que es un buen momento, porque aquí en medio de esto Pablo dice, para que podáis comprender con todos, que dice, los santos. Por eso yo digo que a veces no somos muy conscientes de lo precioso que es cuando la iglesia se reúne, cuando los hijos nos reunimos. Dios ahí hace cosas tremendas, que a veces no son ni explicables, ¿no? En capítulo 3 y versículo 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia de los cielos y en la tierra, para que os dé conforme la riqueza de su gloria y ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dice, pero para que podamos comprender la profundidad, la anchura, la magnitud del amor de Cristo. Ese es el amor, es un amor que Pablo nos habla, que dice que lo tengo todo, ¿por qué? Por basura. Porque muchas veces necesitamos conocer el amor de Dios. El amor de Cristo, cuando está en el corazón, te das cuenta de que tú no necesitas nada más. Necesitas, y estás ahí en la gracia de Cristo, y es todo lo que el hombre necesita, ¿no? Saber que estás en la mano de Dios, ¿no? Que Dios, que creó todas las cosas, es quien te cuida, quien te protege, quien está contigo, ¿no? Yo creo que es un buen momento. Si tú has conocido el amor de Cristo, como dice aquí, es un momento especial. Dice con todos los santos. Seguramente que Dios siempre nos da un poco más, porque nunca podemos llegar a comprender
¿no? Como Dios, siendo lo que éramos, como dice, enemigos, dio su vida por nosotros. Es un amor que excede todo conocimiento. ¿Eh? Pero queremos conocer más y más. Sí, porque somos hijos. ¿Eh? Y lo que, si no has conocido el amor de Cristo, Cristo fue en la cruz y dio su vida para que tú experimentes su amor. ¿Eh? Para que tú puedas experimentar lo que Él te quiere dar. Y yo pues de verdad que, sin más, si queréis nos ponemos de pie y podemos tener un rato de adoración. ¿Cómo estáis? ¿Bien? En Cristo estamos bien. Con problemas, pero con soluciones. Es lo bueno, ¿no? Muy bien. Pues también la bienvenida a los hombres que han venido de la comunidad de Alicante, que han venido a trabajar, a trabajar duro. Y también, bueno, hemos podido compartir con ellos estos días. Pues agradecidos, un saludo y de nuestra parte allí a la comunidad, ¿vale? Bueno, recordaros que el 29, 30 y 31, ¿sí? Tenemos el encuentro aquí, ¿vale? Empezamos, son los días de Semana Santa, quedan más o menos 15 días. Nosotros ya íbamos con preparativos desde primeros de mes, un poquito antes, para ir poniendo las cosas un poquito al día y poder recibir a las personas que vienen. Entonces, para que ya lo vayamos sabiendo y estemos, si tenemos esos días ocupados, pues que sepáis también que estamos con el tema del encuentro, como todos los años, y podamos disfrutar del Señor, ¿no? Yo apunté antes un versículo que dijo Peso: a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. La Iglesia tiene que tener la gloria de Cristo. La Iglesia no es cualquier cosa. Son personas, somos personas. La Iglesia es son las personas redimidas, los que hemos sido perdonados, rescatados del pecado, de nuestra naturaleza caída, ¿verdad? Y nos juntamos en un local. El local no es la Iglesia, es el local donde se reúne la Iglesia. Esto está claro, ¿no? Yo a veces lo repito mucho, pero yo creo que siempre es bueno, ¿no? Para que no nos despistemos en ese punto y dice, no, yo voy a la Iglesia. No, tú eres Iglesia, si lo eres. Porque el Señor me ha sacado de donde estaba y me ha puesto en un lugar, en su reino, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, el mensaje para hoy, tenemos que ir a Gálatas, que es la carta que llevamos ahí escudriñando y iba a decir estrujando, ¿no? No sé si será la palabra porque es un poco, pero sí para poder sacar todo el contenido, ¿no?, que tiene esta carta. El título para hoy sería El tiempo de Dios. El que cree a Dios sabe que hay un tiempo de Dios y no solo sabe que hay un tiempo cronos, ¿no? El cronos es tiempo, de eso cronómetro, de eso el tema el reloj marca el cronos, son tiempos naturales, vamos a decir, en los que estamos las horas, los minutos, ¿sabéis?, ¿no? El día completo, los 2 días, la semana, ese es el tiempo que todo el mundo comprende que vivimos ahí, y que nos marcamos las fechas, nos marcamos los horarios para nuestro trabajo, para la actividad en el hogar, en la comunidad. Tenemos tiempos. Pero hay algo importante y no todo el mundo lo cree, porque no cree a Dios. Cree que Dios existe, no es suficiente. Tenemos una escritura que dice que hasta los demonios, dice, creen, pero tiemblan de miedo.
Pero la creencia que la palabra de Dios nos invita o nos dice es creer a Dios. Creer a Dios, todo lo que Él dice, todo es verdad. Dice, escrito está. Cuando encontremos esta palabra hay que tener, dice, todo lo que está escrito se va a cumplir. Y nadie puede manipular la Escritura, ni puede manipular los tiempos de Dios, nadie. Oramos para que cosas ocurran, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado vamos a decir, un tipo de privilegio, es como un don, un regalo de poder comunicar con Él. Pero el que no ha abierto su corazón, ¿verdad? Sus oraciones, por muy buenas que sean, con la mejor intención del mundo, el corazón está con la puerta cerrada, no llegan. Pero las oraciones de los santos dice que son recogidas, ¿verdad?, en copas de oro. Todas las oraciones de los santos. Entonces, bueno, el tiempo de Dios es un tiempo que existe, que es real, que no tiene que ver con la casualidad, que no tiene que ver con la suerte ni la fortuna. Porque a veces decimos, no, es que esto ocurrió, qué mala suerte. O esto ocurrió el destino, otros hablan del destino, cada uno tiene su propio... Las cosas, todas las cosas, todos los hombres, todos los tiempos, todo está en el tiempo de Dios. Y si pudiéramos creer eso, viviríamos quizás más tranquilos, más en paz, porque confiamos que lo que pase y lo que venga, Dios ya lo tiene, ya lo sabe. Y a veces vivimos con un afán, bueno, nos pasa a todos, nos estresamos, ¿por qué? Porque estamos ya en el día de hoy pensando en el mañana, o solo yo. Así somos. Y ya mañana, pues, pero es que no he terminado el día de hoy. Y eso nos inquieta, nos estresa, ¿vale? Entonces el día de mañana Dios ya lo tiene preparado. Y el día por la mañana nos levantamos, gracias Señor por el día que nos has preparado. Porque podríamos despertarnos y haber acabado todo. Porque Dios no habría hecho día más. No va a ser así. Veremos un progreso, un proceso de decadencia de la humanidad, de señales muy poderosas que vienen de Dios, pero todo en el tiempo de Dios. ¿Verdad? Dice, entonces todas las cosas que pasan y esas desgracias que pasan, ¿verdad? Esa es la pregunta del millón, Pues mira, las desgracias los hombres son ellos mismos las que las provocan, muchas de ellas, por la desobediencia, por vivir sin Dios, por la ira que hay en el corazón, por la envidia que hay, por el afán de poder y de dinero, y se lían país contra país, hermanos contra hermanos, la guerra civil española, sin más lejos. En un lado estaba un hermano y en el otro otro. Eso es terrible. Esos tiempos eran de Dios. Mira, hay una voluntad de Dios que se llama la voluntad de Dios permisiva. No que Dios esté de acuerdo con lo que está pasando, pero pasa. ¿Para qué? Para testimonio, para hacernos ver de que el hombre no tiene una bondad como para poder vivir en paz con los demás, porque le falta la paz de Dios. Fíjate que a veces lo sencillo que es y lo complicado, ¿verdad? Muchas veces que hacemos todas estas cosas que vienen de parte de Dios. Oímos el Evangelio, esto es complicadísimo, es muy fácil. Todo consiste en actitud de corazón. Entonces, dejando claro esto, y todo el que pueda creerlo, algunos ya lo creemos, evidentemente, que todo, las cosas están en el tiempo de Dios, pues vamos a avanzar en este mensaje. Decíamos, vamos a Gálatas, que la carta que estamos ahí, y hay muchísimas cosas, ¿verdad? Llevamos predicando de esto, volvemos para atrás, sale algo importante y volvemos a ello. Capítulo 1, versículo 15.
Dice, pero cuando agradó a Dios, dice que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Cuando a Dios dice que le agradó esto, dice que le reveló a Cristo. Él dice que fui apartado por gracia desde el vientre de mi madre, y ahí no vamos a entrar porque hay diferentes pensamientos o doctrinas acerca de esto. Ya nos meteríamos en la predestinación y que ahora no es el momento, ¿vale? Pero dice que cuando agradó a Dios, en el tiempo de Dios, dice que a Pablo, a este hombre, le fue revelado a Jesucristo en su corazón. ¿Era un día que Pablo marcó? Creemos que no. Pablo tenía su vida, vimos el otro día a lo que se dedicaba Pablo, vimos cómo era Pablo era tremendo, un hombre como era, y él seguía, pero aquí había alguien por encima, hay alguien por encima, con un plan por encima, y ese plan se sigue cumpliendo en todas las vidas. Cuando a Dios le agradó, te llamó y me llamó. Dice, pues ¿por qué yo tuve que pasar por tanto? Me podía haber llamado antes, ¿verdad? Dice, me había ahorrado todo. Pero cuando Dios hace así las cosas, es por algo. Entonces, por eso dije que como no nos creamos que los tiempos de Dios están en su potestad, en su soberanía, aquí nos vamos a equivocar y vamos a decir, pues que Dios no es tanto amor, porque cuando me tenía que haber llamado, a lo mejor me habría librado de más cosas. Daros cuenta que Dios es amor, pero también es sabiduría. Y si fue así, es que ha tenido que ser así. Y no discutamos con Él, ¿no? Y con Dios no se podemos rebatirle, pero cuidado, cuando nos enfrentamos y rebatimos con Dios cosas que están en su mano, en su potestad. Y como no nos las creamos, estamos creyendo otras cosas. Pues es el destino, pues es la suerte, como decíamos antes. Hasta podemos llegar algunos a decir, dice, bueno, ¿y por qué me ha llamado Dios a mí ahora a escuchar estas cosas? Ahora sé que hay un camino bueno, pero yo no lo quiero. Y la cabeza como va a 100 por hora. ¿Vale? Pero volvemos al principio del versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, aquí hay un tiempo. Aunque no diga el tiempo y use la palabra tiempo, pero aquí hay un tiempo. Cuando es un adverbio, cuando lo que hemos estudiado, ese día se ve que fui a clase y me lo sé. Un adverbio. Y un adverbio es un adverbio de tiempo, porque lo hay de modo, lo hay de, ¿verdad?, de algunos más. Un adverbio de tiempo, que le da más solidez a lo que viene después, que es el verbo. Cuando agradó, o sea, le está diciendo que hay un tiempo en el que agradó a Dios. Y así está escrito. No, esto ya estaba previsto porque Dios ya lo tiene todo visto en su plan, el pasado, el presente, el futuro, ya estaba previsto. Pero cuando llegó el tiempo, cuando agradó a Dios, pasó esto. O sea, y que nadie diga hoy, dice, bueno, pero ese fue él. Y esto fue hace tiempo. Y yo no soy este. Y yo tengo mi vida diferente. Pero Dios lo que quiere que sepamos es que Él obra de esta manera. Aquí hay un adverbio. ¿Cuándo? Un adverbio de tiempo. Es un complemento. Dice, es lo que se añade al verbo para complementar una acción verbal. Se añade y lo complementa. Le da el tiempo del verbo. El verbo es agradó. Me agradó, te agradó, a él le agradó. Ese es el verbo, ¿vale? Dice, en este caso, complemento o adverbio de tiempo. Vemos esto.
Y vemos esto y nos lo creemos de que es así y de que Él actúa así. Dice, bueno, pues entonces, como yo me acercaba a Dios muchas veces, pero nunca he permanecido, todos esos son llamados. Pues no sabría decirte, pero el primero es el bueno, porque ese es el que en el tiempo adecuado me llamó. En ese tiempo es a donde yo tenía que reaccionar. Entonces, que nadie se le pase este tiempo, porque es un tiempo de Dios. Y Dios lo tiene todo perfectamente conjugado y bien orquestado, suena bien, y el llamado de cada persona suena bien. Y si te pones a pensar, dices, es verdad. El último día del llamado, de antes de yo introducirme en el pueblo de Dios, de ahí para atrás, piensa y dice, ¿no ves cómo se habían empeorado las cosas en mi vida? ¿Os ha pasado alguna vez esto? Se empezó a empeorar todo, a empeorar, nunca mejoraba. A lo mejor solo me pasa a mí. Parece que todo iba peor y todo iba peor y peor y peor y peor, pero cuando nos dimos cuenta, en ese momento ¡bum!, apareció el Señor. El título que hemos puesto o en el encuentro que vamos a hacer se titula Renuévame. Renuévame. Y hemos puesto es que lo íbamos a poner, pero era un poco grande y había que... dile cómo se hace. El versículo de Isaías 53, versículo 2, primera parte. Dice, Él es el renuevo en tierra seca, donde no hay nada. Y ayer estuvimos mirando, dice, vamos a ver el origen de cuando se escribió esto para sacar bien la enseñanza. Tenía que ver y tiene que ver, al fin de cuentas, con el mensaje de salvación. Qué curioso, parece que no tiene nada que ver. Él es como renuevo en tierra seca, es el mensaje. ¿Por qué? Dirigido al pueblo de Israel. Un momento en Israel que había una decadencia brutal. Eran siervos, o sea, de los romanos. Y alguna cosa más aparecía, ¿no? O sea, era un tiempo malo. Había una sequedad en el pueblo, estaba todo derrumbado. Espiritualmente estaba mal. Conquistados por un pueblo, sirviendo vasallos de un pueblo. El templo destruido. Estaba un terreno seco. ¿Y qué pasó? Que de repente vino el renuevo. Dice, donde no había nada, vino Cristo. Vino Cristo. Dice, con un resplandor, algo fresco, algo nuevo para su pueblo. Eso lo podemos aplicar a nosotros, aunque no somos el pueblo de Israel. Porque así es como ocurre ahora, después de la muerte y la resurrección de Cristo, ocurre en las personas. En toda la sequedad que hay en nuestro espíritu, en nuestra mente, que está todo, bueno, pues con mucha confusión, con mucha rutina, con mucho sinsabor. Ya no hay sabor, ya no hay mucho por qué vivir, ¿verdad? Hay gente que empieza a buscar ya cosas tan extraordinarias que se mete en campos muy fuertes, espirituales, que les cuesta luego mucho poder salir de ahí. Yo creo que lo comenté un día, porque es alguien conocido entre el mundo, un cantante, Bob Dylan. Ese hombre dijo, he entregado mi alma al diablo y ahora no puedo recuperarla. No puedo recuperarla. Pero Cristo, que es el renuevo en esa tierra árida, seca, dice que es el único que puede recuperar tu alma del infierno.
es el mensaje de salvación. Y es algo para mí precioso y que nos llena, que nos conmueve. Si un creyente no se conmueve cuando escucha Cristo es el Cordero, el que dio la vida, que santa es su sangre clavado en el madero, eso te hace culpable en alguna manera, ¿no? Te sientes decir, Señor, gracias, tú lo has hecho lo que yo no pude hacer, porque me iba al infierno. No por lo que hacía, que también, porque lo que hacía era fruto de mi alma caída y de mi pecado. Entonces decimos, no, yo ya sé cómo ir, ya lo tengo controlado, ya sé por dónde ir. Imposible. Solo hay dos caminos. El ancho, que lleva a la perdición, y el estrecho, dice, que lleva a la salvación. Entonces, confundirnos de camino o no querer cambiar de camino es horrible para el hombre, para las personas. Y este es el mensaje. Y no dudemos en predicar el mensaje. Y no dudemos en anunciar la salvación de Cristo. Él es el renuevo y el que renueva nuestra vida. En tierra árida, en tierra donde no hay nada. Así está el corazón de las personas. Y ahí sale el renuevo de la raíz, bien verdecito. Que da gusto verle. Y mira cómo rebrota, bien verde. Bueno, hemos ido para otro lado, pero yo creo que aquí entraba, ¿vale? Lo que hemos leído acerca de Pablo, dice, en ese tiempo reveló a Cristo. Vamos un poco más adelante y vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15. De esta palabra hay por toda la Biblia, como hablaba Peso del amor. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de Dios, de todo lo que Él es. Entonces está por toda la Biblia todo de lo que hablemos, si lo buscamos. Marcos 1:15. Si queréis leemos el 14. Dice, después que Juan, dice que fue encarcelado, Juan, el que bautizaba. Dice, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino. Esto es lo que hablaba. Las buenas noticias del reino de los cielos, dice, se ha acercado a la tierra, a vosotros. Y ahora dice el 15, diciendo, ahora, sí, bien, está bien, ahí está escrito. El tiempo que ha pasado se ha cumplido. ¿Ves? ¿Quién cumplió ese tiempo? ¿Quién programó ese tiempo? Claro que coincidió con una fecha, está claro, ¿no? Porque hay partes que se conjuga. El tiempo de Dios, cuando hay un acontecimiento que viene de parte del tiempo de Dios, está claro que vivimos en ese día, el día tal, del mes tal, del año tal. Pero viene de parte de Dios, se cumplió el tiempo. El tiempo dice que se ha cumplido. Bueno, ahora explicamos un poco por qué lo del cumplimiento del tiempo. Versículo 15 estábamos. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Ahora dice, clave para la salvación. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Dice, no, yo todos los días me arrepiento, pero eso produce un cambio. Pero cuando nos arrepentimos de tal manera como Dios nos indica que lo hagamos, porque es un don de Dios. El que una persona se pueda arrepentir es un regalo. Dice que la bondad, Dios es tan bueno, dice que su bondad nos va guiando a que nos podamos arrepentir. Todo viene de Dios. ¿En qué tiempo? En el tiempo que tenía para ti y para cada uno de nosotros. El tiempo se ha cumplido. Y aquí ocurrió esto. En este momento se cumplió el tiempo y Jesús empezó a predicar. Era un momento en el que Juan había sido encarcelado, él vino a Galilea, era un galileo, un terreno, o sea, una región que los galileos no los podían ver mucho.
Hay una enseñanza acerca de los Galileos, de Jesús de Nazaret de Galilea. Es muy, muy curiosa. Bueno, este es el tiempo que se cumplió, pero ahora dice que el arrepentimiento y tener fe, dice, son las condiciones de ser admitido en el reino de Dios. Quiere decir que Jesús predicaba, anunciaba su reino, pero para el que quisiera entrar, dice que había unas condiciones. Eso ocurre en muchas situaciones de la vida. Yo quiero entrar y participar y ser y unirme a un grupo y tal, pero siempre nos vamos a encontrar de que va a haber unas condiciones. Y estas condiciones es arrepentimiento y fe. Me arrepiento, pido perdón, nos humillamos delante de Dios, Él nos perdona y le creo a Él. Estas eran las condiciones para poder entrar en el reino. Entonces, si entramos en el reino, es porque Cristo nos ha sacado de otro reino. Solo hay dos, no nos podemos inventar otro y uno que sea ni bueno ni malo. Eso no existe. O estamos en el reino de luz o en las tinieblas, donde hay un príncipe gobernando y un ejército muy fuerte y muy poderoso, gobernando ese reino, pero Dios, que está por encima de todo esto, somos sacados a su reino de luz porque fuimos y cumplimos, como dije, estas condiciones. Y ya estamos ahí, el que esté. Y si no, busca estar. Y que nadie busque como buscaron la gente contemporánea de este tiempo. Buscaban un reino de otra manera, diferente. Un reino que no hacía falta, para poder entrar en ese reino que ellos pensaban que iba a venir, las condiciones no eran arrepentirse y creer a Dios, porque pensaban en otro tipo de reino, en otro tipo de rey, en una liberación, porque dijimos que el pueblo de Israel estaba asolado, estaba caído, todo destruido. ¿Ves? Entonces dice que cumplimos las condiciones, estamos dentro del reino de luz, pero hubo un tiempo que se cumplió. ¿Qué significa que se completó el tiempo? Es un tiempo, dice, el tiempo determinado por Dios, dice que había de transcurrir antes de que el Hijo de Dios viniera. O sea, antes de que Cristo viniera, había un tiempo, ¿vale? X, nadie lo sabía, solo estaba en la potestad de Dios. De que un día el Señor vendría, se encarnaría y habitaría en la tierra. Entonces, ese tiempo dice que, evidentemente, día tras día, se fue consumiendo. Se consumió hasta el tiempo que se escribe esto. Y dice, el tiempo se ha cumplido. Y ahora el Hijo de Dios viene a la tierra para salvar a los hombres. He traído la ley para que puesta delante de vosotros veáis que realmente estáis en pecado. Cumplir la ley era muy difícil. La ley es el espejo. Y aunque la ley es espiritual, pero la ley sin el poder de Dios, ¿cómo cumpliremos sus mandamientos? Si somos carnales y pecadores, ¿cómo lo vamos a hacer si no nacemos de nuevo y el poder de Dios habita en nosotros por el Espíritu Santo? Es imposible. Pero se cumplió el tiempo. Entonces, vemos en este caso, y vamos añadiendo momentos de este tema que estamos tratando, que todo está en las manos de Dios. Esto, aquello, lo otro. Aunque marcamos fechas, aunque nos proponemos cosas, pues vamos a hacer, como hemos dicho ahora,
estos días, para eso no hace falta un cumplimiento del tiempo de Dios. Bueno, tenemos un tiempo donde hay, pues, no hay trabajo, hay fiestas y que no tenemos nada que ver con esas fiestas y nosotros la aprovechamos. Pero esperamos, deseamos y Dios nos ha movido a que nos reunamos y nos juntemos y volvamos a saborear una vez más la presencia de Dios y tomar de agua viva. Renuévame. Eso es lo que vamos a hacer, ¿vale? Bueno, vamos, fíjate, estas son palabras de Jesús, pero si volvemos a la carta a los Gálatas, y en el capítulo 4, versículo 4, dice, pero cuando vino otra vez el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, que es lo que había. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, dice, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo del pecado, ni de la ley, sino eres hijo. Y si hijo también, heredero de Dios por medio de Cristo. Pero fíjate, estas palabras ya las dijo Jesús en el tiempo que se cumplió, cuando cumplió. Vemos, sin pensar mucho, de que aquí hay alguien por encima que es Dios, el que mueve unos tiempos que no están a nuestro alcance. Entonces hay que tener cuidado. Y esto podemos añadir de que aquí hay una advertencia. Cuidado cuando nosotros adelantamos los tiempos. Basta que no sea un tiempo de Dios. Basta que estemos dándonos la vuelta y despreciando la salvación, porque estamos despreciando el tiempo de Dios para ti o para mí. Y se romperá algo, y se perderá algo en tu vida. ¿Por qué? Porque hemos desaprovechado el tiempo que era de Dios, que no tiene que ver nada con el tiempo cronos. Es un tiempo estipulado por Dios. Entonces a veces jugamos con el tiempo, no más adelante, no mañana, no pasado, no en otro momento, no, pero es que hay que pensar, de verdad, y si creemos a Dios, Dios tiene en su mano todos los tiempos, toda la historia del hombre, todos los movimientos que ha habido, los juicios que ha habido sobre la tierra, más los juicios que habrá en el final, destruyéndose la tierra, partes importantes de tierra, por causa del juicio de Dios sobre la tierra. Bien, sería otro. ¿Os sabéis más o menos de memoria el Salmo 31:15? Si os lo digo, sí. Yo tampoco tengo mucha memoria. Pero si os lo digo, en tus manos están mis tiempos. Es otro de los mensajes, de los versículos que siempre tenemos ahí recordando. ¿Lo tenéis ahí? Dice, en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. David entendió, lo tenía bastante claro, que el tiempo, que su vida, que lo que pasaba, estaba en las manos de Dios. En un tiempo que no tiene que ver con la primavera, el otoño, ni el invierno, ni el reloj, que en este tiempo pues no había de este tipo de relojes. Entendió. Y como la palabra es viva y trasciende los tiempos, hoy nos llega otra vez más este escrito. Los tiempos están en sus manos.
en sus manos. Y yo a veces manejo el tiempo de Dios, no, esto es de Dios y esto no es de Dios, con una ligereza, y todos hemos tenido que ir aprendiendo y decir, digo, que vamos con mucha velocidad, que vamos mentalmente, que vamos, que Dios está probando, que no, es que tengo muchas necesidades de esto y de aquello y tengo que apurar. Dios a veces con eso nos prueba. Dice, no te preocupes, no te preocupes. En mis manos están tus tiempos. Y poder descansar y poder tener paz. Para poder vivir esto necesitamos madurar. El inmaduro es impaciente. Todo lo quiere hoy, todo lo quiere ayer, ya es tarde. Ya no lo quiere hoy, ya lo quería ayer. O sea, vamos así. Y el hombre, igual por naturaleza, por muy mayor que sea, busca esto. El ya, en el pronto. Estamos en el tiempo de una tecnología tremendamente que avanza y avanza. Y lo de hoy ya no vale y mañana hay algo ya espectacular. Y estamos en la tecnología del botón. ¿Lo habéis visto? Algunos que tienen los dedos ya escayolados de darle al... Los tiene así, como con artrosis de esa, ¿no? Es el tiempo de los botoncitos. Un botón y ¡pum! Otro botón y se enciende no sé qué. Otro botón nos achicharra el cerebro. ¿Ves? Antes para hacer un fuego había que ir a por la leña. Ahora solo vas a por la leña cuando estás en el campo y tal, pero ahora, ¡pum!, pulsas, la botella de gas o la electricidad, ya lo tienes. En la impaciencia que tenemos muchas veces, hay que madurar y decir, Señor, tú sabes. Y a veces cuesta tiempo, Cuesta tiempo no de captarlo, porque amas a Dios y quieres creerte todo lo que Él te dice, pero del creértelo de todo corazón hasta poder llegar a vivirlo, pasa tiempo, Pasa tiempo y pasan cosas y el diablo viene y Dios prueba nuestra fe, pero todo está en sus manos. ¿Sí? Amén. Bueno, un poquito más y hoy podemos casi ir terminando. El Evangelio de Juan, capítulo 12 y versículo 23. Vemos ahora a Jesús en primera persona también. Versículo 23 del capítulo 12. Aquí lo tenemos. Jesús dice que le respondió diciendo, ha llegado la hora, ha llegado el momento, se ha cumplido el tiempo una vez más. Dice, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, dice, queda solo. No produce nada. Dice, pero si muere, lleva mucho fruto. Es una ley también natural. Cuando tenemos el grano y lo está en el saco o en la bolsa, ahí no produce nada, se puede pudrir y todo. Pero cuando ese grano cae a tierra, se descompone y empieza a salir, tiene un programa, un grano tiene como un software o algo así, de Dios, ¿no? Y está programado, se quita la primera capa, pam, y de ahí, de esto que una semilla, ese grano tiene vida, y así es Dios, tan potente y tan poderoso. Y en los tiempos Dios ha organizado hasta la tierra y en los cultivos y todo. En cada estación del año hay un tipo de cultivo, ¿puede ser? Sí. Ahora, como hay aviones, ¿verdad? Podemos comer fruta de Sudamérica, porque allí está a lo mejor en verano, sin ningún problema. Pero no es la temporada. Pero hay una
yo un día oí acerca de esto una cosa. Dice que comerlo del tiempo de la gente que vive en esa región es lo que el cuerpo necesita en ese tiempo. Yo digo, oye, pues tienes razón, porque Dios tiene todo controlado. Y a lo mejor estamos comiendo cosas que nos gusta todo el año, pero que eso es de otra temporada, pero ahora el cuerpo, por el tiempo que hay, la humedad que hay, la situación que vives, necesita otro tipo de alimentos que están en tu propia tierra. No es un mensaje, dice, consume los productos de proximidad. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que está todo en manos y gobernado por Dios. Es una pasada, ¿verdad? Esto consiste en meditar, nada más. Y das con muchas claves, ¿verdad? El otro día decíamos que Juan dice que oyó la voz del Señor detrás de él, dice, como de trompeta. Fíjate, esto consiste en escuchar la voz de Dios, conocerla. Una voz como de trompeta tiene que ver con una voz diferente, una voz de alerta, una voz de alarma. La voz de Dios es diferente y necesitamos conocerla para no ser confundidos. El diablo es muy astuto y tiene poder, que está todo bajo el control también de la mano de Dios. No pensemos que el diablo puede hacer lo que quiere. Y tiene una organización muy grande, piramidal, como quieras llamarlo. Hay un comandante, hay principados, hay potestades y hay gobernadores en los lugares oscuros, celestes. ¿Ves? Pero los ángeles de Dios dice que son más poderosos que los demonios y son los que batallan con los demonios. Un hombre no puede vencer así ni a un demonio ni a un ángel. Y es una realidad. Hay cosas que nosotros no vemos, pero los ángeles de Dios están acampando a nuestro alrededor. Alguno dirá, la reunión de hoy ha sido un poco de ciencia ficción, ¿no? ¿Qué va? Es una realidad. Dice, hay que ser hospedadores. Dice, basta que venga un ángel a tu casa. Y eso es una realidad y es una doctrina que podemos hablar de ello y ver que hay una gran lucha en el cielo. La primera batalla, Miguel, ¿no? Tuvo batalla y venció. Los ángeles de Dios son más poderosos que los demonios, que los ángeles caídos que son los demonios. ¿Sí? Bueno, ¿y vamos a leer o ya lo hemos leído? ¿Lo hemos leído? Sí. Yo es que me voy por otro. Venga, pues saltamos al 17 del mismo Evangelio. Y en el versículo 1 dice, estas cosas habló Jesús. Dice, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. El Señor tenía que ir ya dirigiéndose a la cruz para redimir nuestros pecados y que quedáramos libres. Todo aquel que cree en Él se arrepiente y le cree. Es para poder entrar en su reino. Dice, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Dice, como le has dado potestad, dice, sobre toda carne, dice, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y el Señor dijo esto, dice, ninguno que esté en mi mano me lo va a poder arrebatar. O sea, ningún cristiano va a poder ser arrebatado por el diablo. No, nadie puede ser arrebatado. Está en manos de Dios. Vamos al último versículo que está en el libro de Eclesiastés o Eclesiastés. Y aquí vamos a terminar y comentarlo por encima porque es
es un capítulo que también nos lo conocemos y muchas veces lo usamos. Mejor a veces, otras veces fuera de contexto, pero lo usamos. Entonces, en el capítulo 3 de este libro, vemos que bueno, son 15 versículos, no vamos a leerlos, pero comienza diciendo, todo tiene su tiempo. ¿De qué tiempo habla? Dice, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Su hora, su tiempo. Jesús dijo su tiempo y su sazón. ¿Ves? Y ahora empieza a decir cosas, ¿no? Dice, tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para plantar, tiempo para arrancar lo plantado, tiene tiempo de matar y tiempo de curar. Bueno, va uno tras otro, que lo podemos leer perfectamente con esta base, ¿no? Los tiempos son de Dios y hay tiempo para todo, hasta para la agricultura, como hemos estado viendo. Tiempo de sembrar y tiempo de recoger. ¿Quién nos enseñó a sembrar? Es Dios, es que enseñó a sembrar. ¿Quién le enseñó a Adán a cuidar el huerto? Si no había nadie, solo Dios. Él le enseñó. Y así cosa tras cosa. Dios está en todo, involucrado en nuestra vida. Y en el que le ama y le sirve, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Y de las otras personas está esperando tu respuesta. ¿Vale? Bueno, casi, si queréis, saltamos a lo último. Y dice, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, ya fue. O fue ya. Dice, Dios restaura lo que pasó. Es un poco extraño este versículo, ¿vale? Yo lo voy a leer en otra versión para darnos otro punto de vista. Dice, los sucesos del presente, dice, ya ocurrieron en el pasado. O sea, cosas que pasan en nuestro presente ya han ocurrido muy, muy parecidas o muy iguales en otras generaciones. ¿Habéis oído alguna vez esto? A veces lo hemos comentado entre nosotros, oye, las mismas modas, las mismas historias, esto se vuelve, bueno. Y dice, y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes, dice, porque Dios dice que las mismas cosas se repitan una y otra vez. ¿Quién lo hace? Dios. Dios dice que las cosas se repitan una y otra vez. Dice, no hay nada debajo del cielo que no tenga un tiempo y no esté el tiempo de Dios sobre todo. El resto es algo que Dios ha creado para la vida del hombre. El tiempo, la primavera, las estaciones, los tiempos de lluvia, ahora está todo un poquito descontrolado y demás. Yo también veo ciertas cosas en el tema de la sequía y de todo esto, y lo veo porque al leer la Biblia hemos visto en ocasiones que Dios dijo, cerró los cielos, y estuvo no sé cuánto tiempo sin llover. ¿Por qué? Porque los cielos obedecen la voz de Dios y los tiempos de Dios. Que no se nos olvide esto, que podemos estar confiados de que Dios sabe y que Dios quiere que tú vivas bajo sus tiempos. No está tanto porque nos compremos un reloj más moderno para así medir más el tiempo, no tiene que ver. Tiene que ver con que Dios tiene unos tiempos, ¿verdad? Que en el idioma original es el kairos de Dios, kairos, y lo otro es cronos. ¿Vale? Gracias, Señor, porque tú tienes el control de todo. Y si es ahora cuando me has llamado, es porque el tiempo era este. ¿Lo estoy aprovechando, Señor? No, perdóname. Perdóname. No, es que voy a arreglar. Tranquilo. Es tu tiempo de arreglar tu vida. Y el resto ya se encargará el Señor. Amén. Amén. Pues, Señor, queremos hacer
esta oración, Señor, para que podamos descansar en tu palabra, seguir confiando de que todo lo que viene de ti, todo lo tuyo es bueno. Estamos adorando a un Dios que ni apenas conocemos un poquito. Un Dios que es eterno desde el principio. Que tiene, Señor, el poder y la potestad sobre todas las cosas. En ti está la vida, la muerte, los tiempos, y todo está bajo tu gobierno y tu sabiduría y tu soberanía, Señor. Señor, todos los que estamos aquí, que hemos oído tu palabra, Señor, en esta mañana, ayúdanos, queremos haberla escuchado con fe, creyéndola y atesorándola en nuestro corazón, para el día malo, para el día del engaño, para el día de que me falte la fe. Señor, que pueda, Señor, levantarme, porque te creo a ti, tengo fe en ti. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos por la semana que entra por todos nosotros, por las necesidades que tenemos, tanto materiales como espirituales. Todo está en tus manos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se eleve mi corazón, que